Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos aquí con nuestra prédica del domingo, denominada La Cuarentena en la Biblia. Esta palabra la vamos a dar 2 veces a la semana. Es bueno que nos conectemos. Esta es una iglesia virtual que estamos haciendo porque los tiempos están cambiando, porque entendemos que muchos templos van a desaparecer y que tenemos que buscar nuevos mecanismos para predicar la palabra, porque la palabra no puede dejar de predicarse, los cultos no pueden dejar de hacerse, las oraciones no pueden dejar de hacerse. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos cubra, Señor, y que nos guíe en esta palabra tan poderosa que tú has puesto en nuestras manos. Bendito sea el Señor. Señor, en la cuarentena, la figura de la cuarentena aparece por primera vez en el mundo en el año 1200 con la peste bubónica, la peste negra. Esta peste era tremenda y terrorífica. Hacía uno nada que ver con este coronavirus, donde claro que la gente muere aquí, pero aquello era terrible. Le salían unos borbotones de sangre a la gente, por eso se llamaba peste bubónica. Y los médicos descubrieron que esta peste no era originaria de Europa ni de ninguno de esos países que habían sido afectados. Y entonces ellos determinan que la peste viene de fuera y por eso ponen stop a los barcos, a las embarcaciones que traen comida, que traen gente, que traen turistas, porque los turistas han existido en todas las épocas. Y entonces cada barco que viene ellos lo dejan 40 días dentro del agua y a esto le llaman cuarentena. Escuchen lo que le voy a decir, cuarentena. Esta es la cuarentena que aparece en el mundo. Ahora lo que vamos nosotros a dilucidar es la cuarentena que existía antes del mundo, la cuarentena de la Biblia. Y para eso nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 7, versículo 4. Dice: yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Aquí vemos que la Biblia dice que el diluvio universal, el diluvio que se forma producto de la maldad de los hombres, dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad. Bueno, en este tiempo la Biblia lo que decía era: todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal. El hombre estaba entregado a la maldad y Dios escuchó allá en el cielo la maldad de los hombres y decidió destruir el mundo. Y llamó a Noé y le dijo: fabrica un arca porque a ti voy a bendecir, porque encontró Noé un hombre justo sobre la tierra que no estaba entregado a la maldad como estaban los hombres de aquel tiempo. Esa es la causa por la que se decide concluir y terminar con el mundo. En aquel tiempo, el mundo que Dios hizo, tenía que terminarlo porque el hombre se había llenado de odio y de maldad y de rencor. Lo mismo que está pasando ahora. Todo el mundo, la mayor parte de gente solamente piensa en sus propios intereses, piensa en su dinero, no piensa en los demás, casi no hay amor por los demás. Bueno, con el tiempo del diluvio, esto se había multiplicado. El hombre no tenía piedad, el hombre no tenía amor, no tenía misericordia. Y muy pocos hombres justos aparecían en aquel tiempo, pero apareció un justo llamado Noé. Y a este hombre Dios le dijo: construye un arca porque voy a destruir el mundo, porque ya yo no puedo más con el hombre. Y esta fue la primera cuarentena, porque dice que llovió 40 días. Aquí mismo, en esta misma cuarentena, dice Génesis 8:3, dice: y las aguas descrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 años. Reposó el arca en el mes séptimo. En el mes séptimo, hay que decir, mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Arafá,
las aguas fueron descreciendo hasta el mes 10. En el 10, el primer mes, y se descubrieron las cimas de los montes. Y al cabo de 40 días, o de nuevo los 40, abrió Noé la ventana del arca. Tengo que decir que este mes séptimo, es el mismo mes de septiembre, que viene desde esa época. Los meses se llamaban mes primero, mes segundo, mes tercero. Y de ahí es que viene el mes de septiembre, mes de octubre, mes de noviembre y mes de diciembre. El mes séptimo significa 7. Pero fíjese cómo está distorsionado el calendario de este tiempo. Preste atención. Séptimo significa 7 y es el mes 9. Septiembre significa 7 y es el mes 9. Octubre significa 8 y es el mes 9. Septiembre significa 7 y es el mes 9. Octubre significa 8 y es el mes 10. Noviembre significa 9 y es el mes 11. Y diciembre significa 10 y es el mes 12. Amados hermanos, hay una distorsión en el calendario actual, razón por la cual van a tratar de cambiar los tiempos y las leyes. Hombre muy pervertido y muy malo. Esta es la primera cuarentena. Aquí dice que Noé, abrió el arca a los 40 días. Esta es la primera cuarentena que conocemos en la Biblia. Y aquí sabemos que llovió 40 días. Pero otra de las situaciones, otra cuarentena que tenemos, la cuarentena número 2, fue cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y se llamó a Moisés para que fuera a enfrentarse al faraón y para que dejara ir el pueblo de Dios, para que fuera a adorar al Señor. Entonces, cuando finalmente vinieron las 10 famosas plagas que mataron los primogénitos de Egipto, el faraón decide dejar ir el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Que se le iba a entregar la tierra prometida. Pero Dios no entrega tierra prometida de esa manera, de que mira, ven pueblo de Israel, ya salieron de allí. Un grupo de incircuncisos, dice la Biblia que ninguno estaba circuncidado, que Josué fue que lo circuncidó después. No viene a un grupo de incircuncisos de que porque son el pueblo de Dios, porque hay muchos incircuncisos que se llaman pueblo de Dios, y estos son. Este es un ejemplo, lo de los israelitas que vivían en Egipto, la cual la plaga no le tocó. Fíjense lo poderoso que era este pueblo de Dios de Israel, que las 10 plagas que descendieron a Egipto no tocaron este pueblo. Sin embargo, dice la Biblia que eran incircuncisos. Y este pueblo, antes de que se le entregara la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, este pueblo tenía que pasar una cuarentena. Dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 6, dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová le juró que no le dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. Los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Fíjate que Josué tuvo que circuncidar este pueblo que era incircunciso. Y a la tierra prometida, luego de durar esta cuarentena de 40 años, murieron casi todos en el desierto, amados hermanos. Esta cuarentena, para que sepa que en cuarentena mueren hijos de Dios. Bueno, pues el pueblo de Israel que estuvo en cuarentena en el desierto, dice que nada más entraron Josué y Caleb. Y los otros fueron circuncidados en el desierto porque eran hombres incircuncisos. Porque tenían a Egipto en sus mentes. Y había que circuncidarlo porque el corazón de estos hijos de Dios estaba entenebrecido. Y esta es la segunda cuarentena que Dios envía. Y le envía esta cuarentena para que ellos entiendan que nada se le va a entregar
si ellos no pasan por el desierto, como pasó Jesús y como han pasado otros? Bendito sea el Señor. La tercera cuarentena que tenemos, la número 3, fue cuando Dios llamó a Moisés para entregarle la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, santo eres. Dios llama a Moisés para entregarle la palabra de Dios. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27. Dice: Jehová dijo a Moisés: escribe tú esta palabra, porque conforme a esta palabra he hecho pacto contigo y con Israel. Él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en la tabla la palabra del pacto de los 10 mandamientos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios, la que tenemos hoy como la Biblia, se le fue dado a Moisés en el monte de Sinaí, y Moisés tuvo que pasar una cuarentena. Tuvo que pasar 40 días sin comer ni beber, igual como está usted en su casa, que a lo mejor no encuentra comida, que usted dice: pero ¿qué es esto? Pero el gobierno me va a matar, pero aquí no hay que comer. Bueno, Moisés duró 40 días en el desierto, porque cada vez que Jehová te va a entregar algo, te mete en cuarentena y tiene que hacer un ayuno, aunque sea obligatorio. Bendito sea el nombre de Dios. Santo eres. No nos quejemos tanto. Pasemos nuestra cuarentena que Jehová mandó. Y voy a decir por qué Jehová mandó esta cuarentena. Porque es que la cuarentena no aparece con la peste bubónica. Aparece en el mundo. Pero ya en la Biblia existían, bendito sea el Señor, la cuarentena. También en Elías se vio la cuarentena. En Primera de Reyes capítulo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Esto es, amados hermanos, cuando el profeta Elías se le presentó acá, Primera de Reyes capítulo 17, y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Se produce una sequía en Israel y todo el mundo, no fue solamente en Israel, porque recordemos que en Sarepta de Sidón también había sequía, y que en Siria había sequía, que en todas partes había sequía. Jehová cuando viene, manda los castigos, lo envía para la humanidad, y el pueblo de Israel estaba pervertido, había una contaminación. El pueblo de Dios se había descarriado, estaba adorando Baales, estaba adorando dioses ajenos, y Dios le mandó ¿qué? Una sequía, porque estaban adorando dioses que no era Jehová. Lo mismo que está sucediendo ahora. Están adorando dioses ajenos. Lo mismo, hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces Elías, que tenía el reto de prohibir que lloviera, Dios le dice: ve, preséntatele acá. Un atrevimiento, porque presentársele a un rey, la cual tú le provocaste una sequía, que tú estás como un terrorista. Bueno, y se le presenta acá y le dice: reúneme los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y allí los reunió y hizo 2 altares. Dijo: si ustedes son los bacanos, si ustedes tienen el power, si ustedes tienen el Dios, pues entonces hagan un altar y que se consuma el holocausto que ustedes le van a hacer a Baal. Y el Dios que consuma su holocausto, ese es el Dios verdadero. Y dice la palabra que ni una candelilla, que nada se consumió de los terneros que tenían los Baales. Sin embargo, todo el holocausto que puso Elías, de las 12 piedras que puso Elías, fueron consumidos por Jehová. Y de esta manera Elías agarró los 450 profetas de Baal y los degolló. Esto le trajo como consecuencia, porque Elías lo cogió personal con los profetas de Baal. No llamó a Dios para que lo destruyera, sino que lo cogió personal. Y dice la palabra que Jezabel dijo: de la misma manera como él hizo a los profetas de Baal, de esa misma manera yo le haré. Bendito sea el Señor. De la misma manera como él hizo a los profetas de Baal, de esa misma manera yo le haré. Y aquí es que dice la palabra: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, porque largo camino te resta. Pues
y comió y bebió y fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb. Aquí Elías se metió en problema y tuvo que caminar, bendito sea el Señor, 40 días. Toda la cuarentena se produce por la desobediencia del hombre o porque el hombre tiene que enfrentarse a un reto, a algo muy poderoso que viene. Por el pecado del hombre se produce la cuarentena. Escuche lo que le voy a decir. El pecado del hombre produce la cuarentena. La cuarentena número 6 que tenemos en la Biblia es la cuarentena de los 40 días de Cristo en el desierto. Dice la palabra de Dios, déjame permitir leerla en Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, o sea, por 40 días, y duró 40 días, hizo una cuarentena en el desierto. Y allí entonces cuando salió estos 40 días, dice la palabra de Dios, que el diablo se le apareció para tentarlo, porque eso es lo que el diablo hace, en el medio de la cuarentena te tienta, porque hay mucha gente que se descarría en cuarentena, porque hay mucha gente que sale a robar en cuarentena, porque hay mucha gente que vende su primogenitura por un plato de lenteja en cuarentena, bendito sea el Señor. Y Jesús duró 40 días en el desierto y se le apareció el diablo y le dijo, si postrado de rodillas me adorares, le dijo muchas cosas, pero a mí me choca esta. Si postrado de rodillas me adorares, todos esos reinos te daré que a mí me fueron entregados. Dice Satanás que todos los reinos de la tierra que hay le fueron entregados a él. Y se lo propone a Jesús, un atrevimiento, el creador y al autor de todo. Que este hombre lo tiene prestado porque se le entregó un poder y ya él se cree dueño del mundo. Dice, todos los reinos de la tierra te daré que a mí me fueron entregados. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, para darnos una enseñanza a nosotros. Jesús tuvo que meterse 40 días en el desierto para poder morir por los pecados de nosotros. El pecado es lo que te lleva a la cuarentena. Hay una sola cosa que te lleva a la cuarentena, es el pecado. Por eso estamos en cuarentena, porque se ha multiplicado la maldad, y lo dice la Biblia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de los hombres está tibio, se está muriendo. No hay amor ni misericordia. Aquí lo que hay es gente engrandeciéndose, buscando fama, haciendo cosas. Nadie quiere ayudar a nadie. El amor al prójimo que Dios le decía, amen a sus enemigos. No le están haciendo caso a Cristo. La sangre de Cristo la han cogido para lavar ropa. Porque a nadie le importa nada. Y la cuarentena es producto del pecado. Por eso, la número 7 es la del 2020. Y a partir de ahora, le voy a decir algo de esta cuarentena, las cosas nunca más serán igual. Vendrá una transformación. Desaparecerán muchos ministerios que no están haciendo su trabajo y que están obrando de acuerdo a su propia concupiscencia. Muchos ministerios buscando fama, muchos ministerios buscando dinero, muchos ministerios sin misericordia con las ovejas y el prójimo, que serán destruidos en esta cuarentena y nunca más aparecerán. Porque la cuarentena no son cualquier cosa. La cuarentena son para una transformación, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta cuarentena no es cualquier cosa. Esta cuarentena va a revolucionar todo, incluyendo el mismo evangelio. Vendrán muchos ministerios nuevos predicando la verdad. No con falsedad y con mentira y con manipulación y viviendo de los demás, sino predicando el evangelio real. Muchos falsantes predicando un evangelio falso. Vamos a seguir con una segunda parte con esto. Pero vamos a seguir el por qué son la cuarentena. Las cuarentenas son producto del pecado. Bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das palabra, tú nos das entendimiento, tú nos das la sazón. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu de venganza, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Esta es una iglesia virtual
que estamos haciendo, que se llama La Venida de Cristo, para predicar 2 veces a la semana el evangelio puro, el evangelio del reino, el evangelio que no es de manipulación, sino el evangelio que está en la Biblia, sin cogerle un cheli a nadie, sin coger nada, sino dando por gracia lo que por gracia recibimos y regalando la verdad. La Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Sin vender la verdad, nadie tiene que darme un chele, nadie tiene que darme ofrenda, nadie tiene que darme diezmo, nadie tiene que darme nada. Y esta es una iglesia. Bendiciones.